Bien, en esta sesión abordaremos un nuevo tema, Contact Information. Tal como su nombre lo dice, cuando conocemos a alguien y es necesario poder mantenernos en comunicación con dicha persona, necesitamos algunos datos importantes. Por ello, hoy nos enfocaremos en poder elaborar las preguntas más básicas para obtener dicha información y asimismo se aprenderá cómo responderlas de manera apropiada. Por ello, vamos directamente al punto. Como ustedes pueden ver, una de las preguntas más básicas que necesitamos hacer es referente a sus datos personales. Por ejemplo, first name, last name, phone number, occupation, email address, city or country. Y finalmente, también podríamos incluir address. Hay una pequeña diferencia entre email address y address. Básicamente que la última se refiere a la dirección de casa o a la dirección donde la persona vive. Bien, sin embargo, a veces necesitamos o conforme conocemos a la persona requerimos un poco más de información, lo cual es opcional, ¿sí? Por ejemplo, a veces solemos preguntar por esto: favorite sport, favorite song. Song se refiere a una canción, ¿sí? Cualquier canción. Sport, algún deporte. Y como ustedes se pueden dar cuenta, nos estamos enfocando ya en las preferencias de este nuevo contacto. También podríamos incluir lo siguiente: favorite, color, y por qué no, favorite dish, ¿sí? Alguna comida de preferencia o algún color favorito, ¿sí? Entonces, vamos a recordar la pronunciación de estos últimos 4 puntos. Favorite color, favorite color, favorite sport, favorite sport, favorite dish, favorite dish, favorite song, favorite song. Bien, entonces, una vez visto estos temas, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya se ha visto en sesiones anteriores. Un personaje bastante conocido, por cierto, por muchos de ustedes. ¿De quién estamos hablando? Bueno, parte de su información básica se encuentra aquí en la parte superior. Name and country. Habíamos visto qué tipo de preguntas podríamos incluir para obtener esta información. Y por ejemplo, para obtener la información de nombre, podríamos iniciar una pregunta con what. De la misma manera, para obtener esta información del país, nuestra pregunta en este caso ya no sería con what, sino where, que significa dónde. What and where. Entonces, elaboremos una pregunta completa para poder obtener dicha información. Sería de la siguiente forma, como ustedes ya saben: what is your name? Una respuesta completa: my name is Pedro Galese. Ahora queremos elaborar una pregunta referente al país. Diríamos entonces: where are you from? I'm from Perú. Sin embargo, también habíamos visto que podemos usar una manera de contracción para hacer nuestras oraciones más sencillas, más cortas. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: what's your name? My name's Pedro Galese. I'm from Perú. ¿Sí? Entonces, da lo mismo, sino que al momento de hablarlo es más sencillo, más corto, y eso es lo más usual. Sigamos entonces. Para enfocarnos, estamos hablando o usando
information questions, ¿sí? Que empiezan con what o where hasta el momento. Information questions se refiere a un tipo de preguntas que requiere información en su respuesta, ¿sí? Recordemos que ninguna de estas preguntas que empieza con what o where se va a responder con yes or no. Por lo contrario, se responde con la información requerida. Por eso se llaman information questions, porque se responde con una información específica. Bien, continuemos entonces. Recordar también que en el caso de las contracciones solamente se realizan de manera singular. Por ejemplo, en el caso de what is, podemos usar la contracción what's. O en el caso de singular también, de where is, usamos la contracción where's, ¿sí? Sin embargo, no podemos utilizar la contracción plural, es decir, what are, y usar una contracción. No es posible. De la misma manera sucede con where. Where are, no podemos decir where. Imposible. Entonces recordemos que las contracciones se utilizan en forma singular. What is, what's, where is, where's. Y en los siguientes ejercicios estaremos utilizando estas formas de contracción. Recordemos que estamos haciendo hasta el momento un breve repaso, ¿sí? Questions with where. Example here. Carla is from Colombia. Esta es una oración que nos está dando información clave sobre, en este caso, el lugar de origen. Bien, iniciamos esta pregunta, como indica, con where. Entonces podría ser de la siguiente manera. Where is Carla from? O de lo contrario, podríamos reemplazar Carla también y decir where is she from. Bien, tenemos 4 pequeños ejercicios, los cuales los vamos a analizar uno por uno como un breve repaso, ¿sí? Katie is from Panama. Estamos hablando de Katie. Where is Katie from? Or where is she from? Peter is from the US. Where is Peter from? And where is he from? Cualquiera de los dos es válido, es correcto. Joel and Patrick are from France. Si se dan cuenta, estamos hablando de dos personajes, plural form. So we say, where are Joel and Patrick from? Or, where are they from? Finalmente, I'm from Peru. En este caso, where are you from? Ok, where are you from? Recordemos que cuando preguntamos con you, nunca se responde con you. Si en el caso la pregunta es singular, se respondería con I. De lo contrario, se respondería con we, si fuese una pregunta en plural. Bien. Entonces, unos ejemplos más. Estamos hablando en esta oportunidad de Barack Obama, ¿sí? Y he colocado he como un pronombre para preguntar por él, ¿sí? Vamos a imaginar que no estamos hablando directamente con él, sino estamos preguntando por él a otra persona. Entonces, tenemos esta información, esto es lo que queremos recibir. Vamos a proceder a utilizar information questions. Si recuerdan, para preguntar por esto, first name, utilizamos where or what. What, ¿verdad? Bien, ya estamos utilizando las contracciones para que se nos quede mejor grabados. What's, estamos hablando de él, por lo tanto diríamos what's his first name. His, recuerdan, es el posesivo para referirnos al nombre de este personaje, su nombre, de él. What's his first name? Respuesta, recuerden que toda oración en nuestras respuestas tiene normalmente sus 3 componentes o 3 partes. His first name,
sería subject o sujeto. Is, el verbo, muy importante, nunca se omite esto. Y finalmente la información requerida. Barak, el complemento de esta oración. His first name is Barak. Last name. What's his last name? De manera similar, en este caso diríamos his last name is Obama. Country. Recuerden que en esta ocasión ya no utilizaríamos what, sino where. Estamos hablando de una persona, por eso utilizamos de frente la contracción en singular, where's. Where's he from? Bien, en este caso no estamos utilizando un posesivo, no es necesario. Bien, he's from the USA. Ok, estamos utilizando entonces las tres partes siempre en nuestra oración. Recuerden, subject, verb, aunque está contraído, pero ahí está, no lo omitimos, complement. Bien, continuemos. What does she do? Es la pregunta usual para ocupación. Ya hemos visto eso también. What does he do? Nuevamente, una oración completa. Oh, perdón. Aquí se puede ver mejor. He's a lawyer. Ok, subject, verb, complement. Vamos un poco más rápido, sí, con el siguiente ejemplo. She, vamos a preguntar por ella. Entonces, nuevamente, information questions, first name. Bien, que podemos utilizar what or where, sencillo, ya hemos visto. No sería where porque no estamos hablando de un lugar, sino what's. Y una vez ya usando la contracción porque estamos hablando de una persona, singular. What's, el posesivo correcto para she sería her. What's her first name? Her first name is Gladys. Her first name is Gladys. Ok, lo mismo para el last name. What's her last name? What's her last name? Her last name is Tejeda. Her last name is Tejeda. Country. Ok. Where's. Recuerden que where lo podemos utilizar no solamente para preguntar por el país, sino también por la ciudad. Bien. Where's she from? She's from Peru. Where's she from? She's from Peru. Occupation. What does she do? What does she do? She's an athlete. She's an athlete. Es más sencillo cuando pronunciamos utilizando las contracciones correctamente. ¿Sí? Las oraciones son más cortas. Y finalmente, si estamos hablando con una persona directamente, ya no utilizaríamos ni he ni she, sino you. Por ello, nuevamente, aplicaríamos la misma forma en realidad. A ver, si ustedes tratan de completar esta vez. En este caso, si pueden darse cuenta, utilizamos también preguntas con what y where, pero aquí cambiaría, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando contigo, te preguntaría what's your first name? What's your first name? Y si tú me respondes, no dirías your first name, ¿verdad? En tal caso dirías my first name is, completando la información. Segundo, what's your last name? My last name is. Ok. Nuevamente te pregunto a ti. En tal caso sería where are you from? Ok. Entonces ya no respondo con you, sino I'm from. What do you do?
on y completo con la ocupación correspondiente.